Es un inmenso placer y un honor para mí poder estar en Almería, tierra a la que tanto quiero. Hoy todavía más, después de esta generosidad de la Universidad de Almería de haberme hecho doctor honoris causa, y donde pasé pues, los veranos de mi infancia y juventud, veranos muy felices. Entonces, vamos a hablar de este tema, que tiene mucho que ver efectivamente con el libro Salmones, Hormonas y Pantallas, y todos pensaréis, pues ¿a qué viene aquí Miguel Ángel Martínez? A vendernos su libro, ¿no? No viene otra cosa. Entonces lo puedo hacer impunemente porque he renunciado a todos los derechos de autor. Es decir, que todo lo que iban a ser royalties de este libro lo destinamos a financiar investigación en salud pública. El libro se publicó en el 2018, en el 2023, perdón, en enero, el 18 de enero de 2023, y crítica, lo que se dice crítica, no ha habido nada. Como ha dicho Helen, pues se llama Salmones. Yo esta diapositiva la puse en clase sexto de medicina un día a los alumnos de sexto de medicina de la Universidad de Navarra, y les dije, mirad, aunque se extiendan los estilos de vida insanos en la sociedad, siempre hay personas que son como salmones que nadan contra corriente, mientras otros siguen al rebaño que se despeñan. Entonces esta fue la frase, puse estas dos diapositivas, menos de 30 segundos en total, y pasaron los años y había alumnos que me decían, ya me han acabado la carrera, ya eran médicos, y me decían, es que yo soy un salmón, yo soy un salmón, yo nado contra corriente, ¿no? Entonces es para gente que quiera nadar contra corriente en todos estos temas de la sexualidad, la adicción a pantallas, la pornografía, todo esto que se está extendiendo epidémicamente. Entonces a mí me asombró como epidemiólogo este artículo de El Llama. No sé si lo veis aquí. Esto, si no lo veis, os lo cuento. Esto es desde 1999 hasta 2021 las tasas de mortalidad en Estados Unidos para niños y adolescentes de 1 a 19 años. Por primera vez en la historia, en vez de bajar como hacían siempre, subían. Esto era absolutamente inesperado, que suban las tasas de mortalidad, por supuesto teniendo en cuenta pues, la edad, etc., ¿no? Entonces las tasas de mortalidad, y cuando se veían por causas, subían sobre todo por suicidio. Y otras subían por sobredosis de medicamentos que se atribuían a sobredosis, pero realmente eran suicidios enmascarados. O sea, el suicidio está estigmatizado y muchos suicidios se enmascaran como sobredosis. Detrás de cada suicidio consumado hay por lo menos 20-25 intentos de suicidio, y detrás de toda esta conducta suicida hay una patología psiquiátrica como nunca ha habido. Yo no conozco ningún psiquiatra que no esté asustado de lo que está viendo. Entonces esto, dice aquí, la vida de los niños importa. En el libro puse este tema donde se ven las causas de muerte desde los 15 a los 29 años, según el Instituto Nacional de Estadística en España, por edad y sexo, y salvo en el estrato de varones de 15 a 19 años, que es la segunda causa, en todos los demás estratos la primera causa es el suicidio. Entonces todo esto nos dice la diferencia que hay, y estos son los suicidios que se declaran, hay otros que no se declaran, que no se contabilizan. También me llamó muchísimo la atención, esto se realizó durante la pandemia, porque la entidad quizá más solvente en salud pública en Estados Unidos, que son los CDC de Atlanta, que hicieron una muestra representativa de toda la población norteamericana, pues un estudio transversal de salud mental. Entonces encontraban que en el estrato de edad donde tenían que estar las personas más sanas, pues desde 18 a 24 años, ¿Está pasando? Sí. Pues se veía que había un 25,5% de chicos de 18 a 24 años que en los últimos 30 días estaban pensando seriamente en suicidarse. 1 de cada 4. Muestra representativa de todo Estados Unidos en esa edad. Pues tenía razón por eso, no sé. Entonces, este es otro, esos son de 18 a 24 años. Este es quizá el estudio más importante de salud mental que se ha hecho transversal en Estados Unidos, donde se valoraron
a más de 350.000 universitarios en 373 campus de todo Estados Unidos. Se les valoró psiquiátricamente a ver si reunían criterios para diagnosticarle alguna enfermedad mental. Pues, agárrense, más del 60% tenían criterios para diagnosticarles al menos una enfermedad mental. Estamos hablando de la élite de la sociedad, los que están en la universidad, del país que es élite del mundo. Más del 60%. Pero es que si nos vamos a los chavales más jóvenes, de 14 a 18 años, los estudiantes de secundaria, también esto lo ha hecho el CDC de Atlanta, pues valoran, tienen hecho un plan de suicidio durante el año anterior. En chicas el 24%, una de cada 4. En chicos el 12%. Y que hayan tenido ya un intento de suicidio el 10%, de 14 a 18 años. Entonces todo esto, lógicamente, son malas noticias y tienen que ver con algo que se ha difundido. Me interesó como epidemiólogo y decir, bueno, pues esto hay que afrontarlo porque se ha extendido masivamente. Este señor que aparece aquí se llama Jeffrey Rowe, es nuestro héroe en la medicina preventiva. Escribió este libro que se llama La estrategia de la medicina preventiva, que es un libro muy influyente, y habla de que cuando un comportamiento insano se extiende, parece que es normal. Y entonces la palabra normal no viene de estadísticamente más frecuente, la palabra normal viene de norma, ¿verdad? Entonces, y cuando se extiende un comportamiento que es insano y todo el mundo lo practica, parece que el friki es el que hace lo sano, el extraño, ¿no? La persona rara, ¿no? Se convierte en el raro. Dice en su libro, dice esta frase, que dice: en una comunidad rural nigeriana era costumbre frotar boñigas de vaca en el muñón umbilical de los recién nacidos, a pesar de que como consecuencia de esta práctica una tercera parte moría de tétanos. Yo podría decir, pues en unas sociedades occidentales se ha puesto de costumbre a los 11-12 años dar el teléfono móvil a los niños con conexión a internet, a pesar de que eso está produciendo la mayor epidemia de problemas de salud mental que ha visto la humanidad. Y como lo hace todo el mundo, pues hay que hacerlo. Porque parece que es lo normal. No sigue ninguna norma, es estadísticamente frecuente. Seguimos alrededor. Por eso él habla de que hay poblaciones enfermas y sujetos enfermos. Este es un artículo que reprodujo el International Journal of Epidemiology. Él lo había publicado en 1985 y, como es tan influyente este artículo, lo republicaron en el 2001. Entonces él decía que, por ejemplo, yo aprendí en la Facultad de Medicina de Granada, esto a los que seáis médicos o enfermeras os extrañará, nos decían los profesores: ¿cuál es la tensión arterial sistólica normal? 100 más edad. O sea que si alguien tenía 70 años, lo normal era tener una tensión arterial sistólica de 170. Y claro, eso es una barbaridad. O sea, que lo ideal para alguien que tenga 70 años es tener por debajo de 120 de sistólica. Pero ¿qué pasa? Que toda la sociedad se ha desplazado. Todo esto él compara, lo que está en línea continua negra son los funcionarios británicos de Londres y lo que está en línea discontinua son nómadas de Kenia. Entonces, cuando toda la población se desplaza ahí, pues obviamente es muy frecuente encontrar gente que tenga hipertensión. Pero la hipertensión sigue haciendo el mismo daño por mucha gente que la tenga. Entonces, tenemos variables contextuales. Tenemos un contexto donde vemos lo que hacen los demás y lo tomamos como norma de conducta y entonces determinan los estilos de vida individuales. Y las conductas están muy condicionadas por cómo se comporta la sociedad donde uno vive. Cuesta mucho llevarle la contraria a la mayoría. Se sigue automáticamente esa conducta de la mayoría, se asume más o menos implícitamente que la mayoría no puede equivocarse y acaban siendo unas normas muy influyentes, muy arraigadas, muy aceptadas. Y no es ni mucho menos señal de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Hay que decir, hay una sociedad enferma. Y para eso estamos los epidemiólogos, como los clínicos, los médicos clínicos diagnostican sujetos enfermos, los epidemiólogos venimos y diagnosticamos sociedades enfermas. Y, oye, no te adaptes muy bien a una sociedad que está profundamente enferma de este tema. Hay una crítica social en esta película, no sé si reconocéis la película que estoy poniendo, en esta película que se llama Wall-E. Esta película es antigua ya, es del 2008. Entonces, ¿qué ha pasado en esta distopía que hace Disney?
Pues que el planeta Tierra está tan contaminado que es inhabitable. Todos los seres humanos se han ido a una estación espacial. Han dejado un robot que ordena la basura que queda en la Tierra. Entonces se van a esa estación espacial y todos van en tumbonas flotantes. Y entonces beben bebidas azucaradas en grandes dosis que les tienen a todos obesos. De tal manera están obesos que han perdido la capacidad de estar de pie. Ya no tienen bipedestación. Y todos están delante de una pantalla todo el día. Fijaros que esto se dice en el 2008. Incluso para hablar con el que está al lado, miran a la pantalla, no le miran a la cara. Y después todos se visten igual. Todos están infantilizados y, perdón, son un poco tontorrones, súper manipulables por intereses comerciales. Entonces, todo esto nos dice lo que está pasando con los determinantes sociales. En salud pública hablamos de la alegoría de McKinley. McKinley puso una alegoría, puentecillos sin más, que ha sido muy poderoso para entender qué es lo que hay que hacer en salud pública. Cuenta que un chaval acaba la carrera de medicina en Harvard, se gradúa y va andando a la orilla del río con su mentor de la carrera, con su profesor que ha sido su mentor durante la carrera. Y entonces ven a un tipo que se está ahogando en el río Charles. El chaval, que sabe nadar muy bien, se lanza al río, recupera al señor que se está ahogando, que está en paro cardíaco, le hace la resucitación cardiopulmonar y le salva la vida. Entonces, su profesor le felicita, te hemos formado bien, hoy has salvado una vida, enhorabuena, muchachos. Entonces, vuelven a seguir andando y hay otro ahogándose. El chaval se vuelve a tirar, saca al accidentado del agua, lo reanima y así hasta 6 veces. O sea, cuando ya se ha salvado la 6ª vida, se pregunta el chaval, ¿no será más eficaz parar al canalla que está arriba tirando gente al río? ¿No será más eficaz parar al canalla? Pues esto es lo que tratamos de hacer en salud pública. Sociedad enferma, hay un canalla que está tirando gente al río y hay que pararle. Y tenemos que identificar lo que está pasando. Entonces, en el libro, el capítulo 2 dice esto: busca lo mejor para tu vida, no lo que harían los demás, los salmones. Entonces, busca que ir río arriba, no ser un clon, no ser un salmón, no ser un clon, sino ser un salmón, ¿no? A mí me emocionó ver esta camiseta en el campus de la Universidad de Navarra. No tengo nada que ver con ella, ¿eh? Estos fueron unos chavales universitarios que estaban haciendo voluntariado, algunos habían leído el libro y decidieron imprimirse unas camisetas que decían salmones, vamos contracorriente. En vez de irnos de botellón y irnos por ahí y tal, vamos a hacer voluntariado los viernes por la tarde y los sábados. Y entonces se llamaban a sí mismos los salmones, ¿no? Y se hicieron estas camisetas, ¿no? Entonces aquí tenemos como 2 herramientas en salud pública. Podemos actuar a través de la educación, de fortalecer la voluntad, y es muy importante fortalecer la voluntad y enseñar a decir que no a los hijos y enseñar a no darles el móvil prematuramente, si se le ha dado imprudentemente, retirárselo, con mucho tacto, con mucha empatía, pero sin que tiemble el pulso, y todo esto es educación, voluntad. Y después hay que cambiar el ambiente. O sea, no basta con que uno lo arregle en su casa, hay que cambiar el ambiente de este país, hay que movilizarse, porque cuando se junta un ambiente perverso con una mala educación, pues entonces es cuando se produce todo, porque hay como una sinergia entre ambos factores. ¿Y por qué digo que son la causa las redes sociales y las pantallas? No lo digo yo. O sea, Jonathan Haidt es un catedrático de psicología de NYU, de la Universidad de Nueva York, que ahora mismo su libro es el bestseller en Estados Unidos, le han sacado reportajes en el New York Times, tenéis vídeos en YouTube donde él explica todo esto. Y entonces es que no pestañea, ¿no? Cuando le dice, ¿por qué ha ocurrido este repentino aumento de la ansiedad, la depresión y la autolesión en los jóvenes? Las redes sociales. Las redes sociales. Jack Chueyi es de la Universidad de San Diego, catedrática de psicología, y dice lo mismo, teléfonos móviles. Y lo han estudiado, o sea, en sus libros lo tienen ahí muy estudiado, tienen un montón de datos. Por ejemplo, estos son datos de los que presenta Jonathan Haidt. Entonces, fijaros cómo ha crecido desde el 2012 sobre todo la ansiedad, la depresión, el déficit de atención, el trastorno bipolar, la anorexia, esquizofrenia, abuso de sustancias. Lo otro parece más pequeño, pero en términos relativos ha crecido mucho, ¿no?
Sobre todo ha crecido brutalmente los trastornos de ansiedad y depresión. Ahora mismo rara es la universidad que no ha tenido que montar un servicio especial de psiquiatría y psicología para atender a sus alumnos. Estos son, a mí me ha pasado, alumnos asesorados míos en Navarra que van a un centro de salud de Pamplona a hacer prácticas, vuelven y vuelven asustados porque le han dicho a una chica, a un chico que se me maquen para tomar la atención y todo lleno de cortes. Porque auténticas tutoras en YouTube que le enseñan que lo mejor que pueden hacer cuando están ansiosos es hacerse cortes en el brazo. Entonces, las autolesiones, fijaros, sobre todo en chicas que hemos recibido, los suicidios en adolescentes. A mí lo que me dicen los psiquiatras es que nunca lo habían visto en gente tan joven, los suicidios y los intentos de suicidio. Y sobre todo ha afectado a esa generación que se llama la generación Z, que es la generación que ha llegado a la pubertad con el móvil, con conexión a internet en la mano. Esa generación no ha conocido una época de pubertad sin tener el teléfono móvil, ¿no? En los otros, los millennials, estas son las generaciones, pues no las conocéis, pues los millennials ha crecido, pero no tanto. Ha crecido sobre todo la generación Z, que solo ha nacido después del 95, el primer teléfono móvil con conexión a internet, el primer smartphone realmente potente fue el iPhone, que aparece en 2007. Entonces, en este otro libro se dice, no es lo único, o sea, que se han juntado otros factores a esto. Pues las familias son más pequeñas, tienen por tanto menos hermanos con los que pelearse, que sería muy sano pelearse con los hermanos y tener discusiones y hacer juegos con los hermanos. Las madres trabajan, ha habido escándalos de abusos sexuales que se le ha dado muchísimo bombo en los medios de comunicación, más de lo que era en realidad, y esto ha asustado y los padres tienden a tener a los hijos encerrados en casa, no se fían de nadie, hay como esos padres helicópteros que están todo el día sobrevolando y los tienen hiperprotegidos, y después pues, toda esta cultura del seguridismo, ¿no? Pero sobre todo se ha pasado de una época de una infancia basada en juegos sobre todo al aire libre, de unos niños con otros, un poco sueltos, con riesgos quizás físicos, que no pasaba nada con tener ciertos riesgos físicos yo sé, ¿no? Que te den un balonazo, o que te haga una heridita, o que te caiga subiendo un árbol, etcétera, ¿no? Pero se han minorado los riesgos mentales, ¿no? Porque se ha pasado de esta infancia, pues, jugar al escondite, a policía y ladrones, todas estas cosas, a tener todo el día una pantalla delante y a veces varias pantallas con multitasking encerrados todo el día en casa. Y el tiempo que pasa con los amigos ha disminuido drásticamente. Todo esto es una bomba de relojería que está produciendo esta crisis de salud mental. Porque fijaros cómo han ido apareciendo todas estas redes sociales con las que un chaval adolescente no puede competir. Es imposible competir. Tú no puedes ir con un Seat Ibiza, si siguen existiendo los Seat Ibiza, compitiendo con un Ferrari último modelo. Entonces, los algoritmos que tienen las redes sociales se están alimentando del input de 1.000 millones de personas. Y saben perfectamente cómo atrapar a un chaval, especialmente por la noche. Entonces, no pueden competir, no están preparados, su corteza cerebral no está preparada para esto. Entonces, esa exposición, siempre he puesto una barra vertical, la exposición se ha ido prolongando, especialmente desde que sale el primer teléfono móvil con conexión a internet, y luego vienen estos efectos. Voy a poner este vídeo. Este vídeo quiero no solo que miréis el brevísimo, este vídeo quiero que miréis la cara de angustia del chaval y lo que está haciendo, imitando a lo que ve en sus mayores. A ver si se mueve, no se mueve. Bueno, pues eso, el chaval ha visto en sus mayores lo que se llama el never ending scrolling, ¿no? El infinite scrolling. Estar haciendo así y cada vez lo hace en el aire, sin teléfono móvil, porque ve que todo el mundo está haciendo así. Y además se le pone cara de angustia porque, no sé si os habéis fijado alguna vez por la calle, hay gente que va por la calle sin tener un teléfono móvil en la mano y gente que va por la calle con un teléfono móvil. Yo siempre me fijo, ¿quién tiene más cara de estar pasando un momento de ansiedad? Para eliminarlo. Entonces, nosotros tenemos este esquema, perdonad, está en inglés, pero es un esquema
que lo que está más abajo, las correlaciones ecológicas, es como lo más débil en epidemiología, y lo que está arriba, que es el ensayo clínico aleatorizado, es lo que es más fuerte para hacer inferencias causales. Lo que hacen Jan Twenge y Jonathan Hay es estudio ecológico. Ellos ven cómo a medida, los estudios ecológicos es hacer como una correlación a lo largo del tiempo o entre unidades geográficas. Pero también tenemos estudios transversales, donde se mide a la vez en las mismas personas si tienen problemas de salud mental y si tienen un uso excesivo de móvil. El libro Salmón, Hormona y Pantalla no tiene afirmaciones gratuitas, tiene 450 notas a pie de página. Por ejemplo, esta es la nota número 10, donde cada cosa que digo, es aquí está la referencia científica que lo apoya. Entonces, por ejemplo, este estudio salió después de que yo publicase el libro. Es un estudio que se ha hecho en Noruega con 37.268 adolescentes de 14 a 17 años. El 16% se estaban autolesionando, o sea, tenían autolesiones, se hacían cortes. Y esto dependía muy fuertemente de si veían o no más de 3 horas redes sociales. Ahí eso que aparece OR significa por cuánto se multiplica el riesgo. Se multiplica casi por 3 veces, esto se llama la odds ratio, que es por cuánto se multiplica el riesgo, dicho mal y pronto, casi por 3 veces, por 2,74 veces, si veían 3 o más veces, o sea, se da un efecto de dosis respuesta. Se han desarrollado, la última vez que lo miré, había 78 escalas ya para ver si alguien se está volviendo adicto a su teléfono móvil. Entonces, son escalas de tipo psicológico, donde se hacen una serie de preguntas que van variando de una escala a otra, pero tienen una serie de elementos comunes. Por ejemplo, estos son elementos comunes que están en todas las escalas. Acabo usándolo más tiempo del que me había propuesto. O sea, que me controla el teléfono a mí en vez de yo controlar el teléfono. Me cuesta concentrarme en el trabajo, en clase, porque se me va la mente de continuo lo que puede estar apareciendo en la pantalla de mi teléfono móvil. He dejado de hacer trabajos que tenía que hacer porque me he enganchado al móvil. Temo mucho quedarme sin cobertura o sin batería, lo que se ha dado en llamar nomofobia, que ahora es un término que aparece en la literatura médica. Lo tengo en mente incluso cuando no lo estoy usando. A pesar de que sé que está desordenando mi vida y mis prioridades, no soy capaz de dejarlo. Estoy constantemente comprobándolo por si ha llegado un WhatsApp, un email o alguna notificación de redes sociales. La gente que me rodea me critica porque dice, oye, que usan mucho el móvil. Y después, esto es un síntoma común en todas las adicciones, hay un test que se llama test de Fagerström para el tabaco, que te pregunta para ver si eres adicto al tabaco, que lo primero que haces por la mañana es fumarte un cigarro. El test Cage para el alcohol, que te pregunta lo primero que haces por la mañana es fumarte una copa, ¿no? Cuando dices que sí, pues tienen muchas más papeletas de ser adictos. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando tienen varias respuestas positivas a esto, se dice hay uso problemático del móvil, ya hay una adicción al teléfono móvil. Entonces, en el King's College de Londres hicieron algo que se llama un metaanálisis, que es revisar toda la evidencia científica que se había acumulado, tanto de estudios transversales como de estudios prospectivos, donde veía cómo se relacionaba gente que daba positiva en estos test, estos cuestionarios. Unos dicen, bueno, pues tienes 10 ítems, si das 3 positivos, ya eres con un uso problemático. Tienes 8 ítems, si das 2 positivos, depende de, ya decía que había 78 escalas. Entonces, el uso problemático del móvil en los distintos estudios valoraron a 41.871 niños y jóvenes incluidos en distintos estudios, y el uso problemático del móvil multiplicaba por 3,17 veces el riesgo de desarrollar una depresión, por 3,05 el riesgo de desarrollar trastorno de ansiedad y por 2,60 el riesgo de trastorno del sueño. Entonces, ya estamos pasando no a un estudio transversal, ya que había estudios prospectivos, donde son miles de personas, donde al principio se ve si tienen un problemático del móvil y luego se ve si desarrollan la enfermedad. Hay muchos libros, aquí pongo algunos de los libros que han llamado la atención sobre esto. Hace 2 semanas estuve con Manfred Spitzer y con Catherine Lecuyer en Madrid, y con la directora de la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos, porque la alarma es cada vez mayor. Entonces, por ejemplo, Manfred Spitzer, totalmente contrario a que se dé un teléfono móvil, por supuesto, nunca antes de los 18 años, ¿no? Y ha investigado mucho esto, ¿no? Estos son otros libros donde se está viendo pues, la falta de rendimiento de los chavales en las tareas docentes, precisamente por
todo lo que la adicción a Internet que se le está produciendo. Me parece que solo el título del de Michel de Mourguet, que ahora ha publicado otro sobre la necesidad de lectura, La fábrica de cretinos digitales, lo dice todo su título, ¿verdad? Entonces, esto lo leí en el Washington Post el año pasado, que estaba yo viviendo en Boston en esa época, y entonces me llamó la atención, ¿no? Que el Washington Post decía, los colegios deberían prohibir los teléfonos móviles y los padres deberían ayudar a esto. Esta es la conclusión que sacan en Estados Unidos. De hecho, en Andalucía pues, se prohíbe el uso del móvil, incluso para usos didácticos hasta tercero de la ESO. Pero tendría que ser todavía más. Nosotros en España tenemos también datos, o sea, esto no es algo que solo pase en Estados Unidos. He puesto los datos de Estados Unidos porque suelen ser unas estadísticas mejores, pero aquí una de las autoras de este artículo es Andrea Gabilondo, que fue alumna mía, es una ilustre psiquiatra, investigadora, y por supuesto Jordi Alonso, que es un colega catedrático también de preventiva, muy especializado en salud mental. Entonces ellos hicieron algo similar a lo de los 373.000 estudiantes de Estados Unidos, y entonces encontraron en España un 41,3% de prevalencia a lo largo de la vida de algún trastorno mental, y en los últimos 12 meses pues era del más del 35%, que tuvieran criterios por lo menos para un diagnóstico. Esta es una noticia parecida hace poco. El riesgo de suicidio entre universitarios catalanes se ha duplicado en 3 años. Entonces, en el libro también cuento esto. No sé si conocéis el experimento del Marshmallow Test, el test del bombón, le llaman en el libro, es realmente un test de una golosina, que son esos niños que Walter Mischel los metía en una habitación cerrada, les ponían un pupitre con una golosina delante, es decir, si aguantas 15 minutos sin comértelo, luego te doy 2. Entonces, ¿qué es la capacidad de retrasar gratificaciones instantáneas? Entonces, luego lo siguió prospectivamente durante años, escribió este libro, y vio que unos se comieron el bombón, pues no aguantaban, y otros fueron capaces de aguantar esa sed de una gratificación instantánea. Y estos que aguantaron son los que luego destacaron en muchos aspectos de la vida. Se veía una diferencia muy grande con la prueba del bombón. Entonces, aquí la gratificación instantánea más fácil y más asequible, aquí no sé si veis que tengo algo tapado, no sé si lo adivináis, con 11 y 12 años ven propio smartphone, parece que falta algo, ven ya pornografía en su propio smartphone. El porno no se busca, se encuentra. Entonces, claro, esta historia de amor con el que todo el mundo sueña, pues se puede estar estropeando. Y esto es muy serio, porque al final uno puede triunfar profesionalmente en la vida, puede triunfar socialmente, puede triunfar económicamente, pero si luego llega a su casa y de puertas adentro aquello es un desastre, pues da igual todo lo demás, ¿no? Entonces, la exposición a pornografía está haciendo mucho daño. Y esto yo se lo digo a los alumnos: estáis muy preocupados con sacar el MIR, estáis muy preocupados con iros a Estados Unidos, estáis muy preocupados... Mira, de nada tenéis tanto riesgo como de esto. O sea, fijaros, esta es la ratio de hogares rotos a matrimonios que hay en España. O sea, es superior al 50%. Entonces, estos son datos de Eurostat, cada 5 minutos está pasando. Entonces, se trata de que no pase, y esto tiene mucho que ver con el concepto de sistema de sexualidad, tiene mucho que ver con toda esta preparación. Esto lo dice este libro conocido, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, de cuanto son capaces de mantener el amor el tiempo suficiente para casarse, solo el 50% permanece casado. No significa que el otro 50% fueron felices y comieron perdices. No, significa que algunos permanecen juntos por lealtad y obligación. Muy poca gente es capaz de crecer en el amor, sin embargo, ocurre. Y todos los aspectos relativos al concepto que se tenga de sexualidad son importantísimos para esto, que al final va a ser lo que determine la felicidad de la vida. Por ejemplo, pues la contracepción estropea mucho esto. O sea, lo dice la profesora Melissa Mosquela, compara las tasas de divorcio en parejas que no practican la contracepción y en las que practican la contracepción. Pero esto no se suele decir, ¿verdad? Por eso decía que me iban a cortar la cabeza si decía estas cosas, ¿no? Digo estas cosas y más todavía en el libro, o sea que si queréis más cosas ahí está, ¿no? Pero no se puede silenciar la verdad, hay que decir la verdad, porque si no explota, ¿no? Entonces, hay que parar al canalla que está arriba tirando gente al río.
¿Recordáis? Alegoría de Maquiavelo. Entonces, ¿quién era el canalla? Pues hay una serie de negocios muy rentables. Negocio de los móviles y las redes sociales. Captúralo a los 13 años y ya los tienes de clientes para toda la vida. Este es el incentivo. Hay que capturarlos, que están enganchados a las redes, que usen muchas horas al día las redes. ¿Qué es la CIPO? La Corporación Industrial de Pornografía Online. Mueve 90.000 millones de dólares al año. Los negociantes de hormonas contraceptivas han mentido muchas veces, han tergiversado la evidencia epidemiológica, lo tenéis en el libro, no voy a entrar en esto. Y la patronal del aborto, le interesa que la sociedad esté hipersexualizada y que cuanto antes tengan relaciones sexuales y se queden embarazadas, más negocios tendrán. Estos son los que están río arriba, tirando frente al río. Y esto es lo que hay que parar, y hay que hablar claro. Y esto es lo que yo me propuse con este libro. Este es nuestro manual que se usa en muchas facultades de medicina, el Manual de Medicina Preventiva y Salud Pública, donde usamos la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre salud sexual. La salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. A todos estos negociantes no les interesa el amor, la comunicación, la personalidad, el enriquecimiento del bienestar emocional, le interesa lo somático, no le interesa la comunicación, no le interesa lo intelectual, lo somático, le interesa la carne, que es lo que les hace tener negocio, y reducen toda la sexualidad a lo somático, no tienen en cuenta todo esto. Entonces, eso conduce a lo mismo que este lobo, pues no puede ver la belleza del ciervo, no puede ver otra cosa más que carne, ¿verdad? El depredador. Entonces aumentan los depredadores, ¿no? Porque la CIPO, la Corporación Industrial de Pornografía Online, está adiestrando a millones y millones de niños y jóvenes para que asuman que las mujeres y las niñas solo existen para su gratificación inmediata y su placer sexual. O sea, los chicos se vuelven tolerantes al acoso y a la violencia sexual, se insensibilizan ante la crueldad y son unos códigos de conducta que la pornografía está insertando en los cerebros. Fijaros, si tú tienes cemento líquido y haces así con el dedo, no se queda nada. Si tienes cemento absolutamente sólido, que ya está más que reseco, y haces así con el dedo, no se queda nada. Pero cuando está fraguando el cemento, cuando se está pasando de líquido a sólido, haces así con el dedo y lo que hagas se va a quedar para siempre. Pues eso es lo que pasa entre los 12 y los 20 años. Porque se está produciendo, no hay generación de nuevas neuronas, pero sí que se está produciendo la poda neuronal, se están estableciendo un montón de sinapsis, se está produciendo la mielinización, que es lo que hace que el impulso nervioso vaya muy rápido, y lo que se graba en esa época es lo que se queda como código de conducta luego. Entonces, por eso está sucediendo lo que sucede. Fijaros, este es un estudio de unas compañeras de epidemiología en España, de Belén Sanz-Barbero y Carmen Vives Cases, la Universidad Española de Epidemiología, y lo otro es de la revista JAMA, una revista importante en Estados Unidos. Pues, ¿qué concluyen? Concluyen que el 10,5% de las mujeres españolas de 18 a 35 años habían experimentado una agresión sexual, pero es que en Estados Unidos el 19% de las chicas a lo largo de su vida no caen. Entonces esto tiene mucho que ver con eso. ¿Qué pasa con la exposición prematura a relaciones sexuales en adolescentes y la salud mental? ¿Tenemos datos sobre esto? Sí que los tenemos, pero están muy escondidos. No se suele dar publicidad. ¿Por qué? Porque no interesa a ninguna de esas fuerzas que están río arriba ganando dinero. Entonces no le interesa la CIPO, no le interesa la industria del aborto, no le interesa la industria contraceptiva, no le interesan lo de las redes sociales. Pero fijaros que esto es un estudio hecho por los CDC de Atlanta, con chicas de 14 a 18 años, datos de 2013, esto probablemente haya empeorado desde entonces, pero la mayoría de las que estudiaron eran chicas vírgenes, y eso se pone como referencia. ¿Por cuánto se multiplica el riesgo de intento de suicidio? Si han tenido ya una pareja a esas edades, de 14 a 18 años, si han tenido dos parejas o si han tenido 3 o más parejas. Por 2,6, por 2,7, por 5,5, o sea, hay una relación como dosis y respuesta, que cuanta más hipersexualización prematura, pues más riesgo de intentos de suicidio. Esto también está contribuyendo. Yo pasé en Granada años trabajando con este modelo, que es el modelo de autoestimulación cerebral.
Entonces lo que hacíamos era que operábamos a ratas grandes, tenía que ser ratas grandes, el laboratorio de neurofisiología de Paco Mora, las operábamos y les poníamos electrodos en distintas zonas del cerebro, que decíamos que eran de refuerzo positivo, y luego le fijábamos con cemento de dentista en el cráneo esos electrodos y había como unos pequeños agujeritos, enchufe hembra, donde se enchufaba un cable. Y luego yo iba por la rata, una vez que se despertaba la anestesia, estaba muy cabreada la rata, me asustaba, alguna vez me mordió, yo me ponía un guante de esquí para protegerme del bicho fuerte que había allí cabreado. Entonces lo metía en una jaula de cristal, vamos a tener metraquilato, la llevaba a la jaula donde estaba esta palanca y entonces era todo observar si casualmente la rata pulsaba la palanca. Pero en el momento que pulsara la palanca que había dentro, una vez conectada, se le producía una pequeña descarga en esa zona de refuerzo positivo y entonces la rata probaba otra vez, probaba otra vez y probaba otra vez. Y llega un momento que eso lo hacía. Entonces yo le decía, Paco, mira, ya tenemos una rata drogata. La rata drogata. Entonces Paco me decía, no seas anticientífico, Miguel Ángel. Es un refuerzo positivo. No podemos saber qué le pasa al cerebro. Pero bueno, este modelo a mí me ha hecho pensar muchas veces lo que pasa. Porque llega un momento en que, después de hacer la autosimulación, como se llama esto, durante varios días, ya la rata era inofensiva. Aquello era un vento que se te caía de las manos. O sea, yo ya ni jaula, ni miedo, ni guante de esquí, nada. Cogía la rata así, me la ponía en la bata y iba por el pasillo con mi tonta atontada, empanada, como dicen ahora los estudiantes, por el pasillo para llevarlo. Porque ya no le interesaba nada. O sea, se había desensibilizado ante los estímulos normales. Entonces, esto es lo que sucede. Tenemos un informe realmente demoledor de UNICEF en España, en 2022, con más de 41.000 adolescentes que desgraciadamente le habían dado el teléfono móvil antes de los 11 años de media. Esto es una barbaridad. El 91% se conectaba todos los días, pasaban conectados 5 o más horas al día, dormían con el móvil, más del 80% estaban apuntados a 3 o más redes. TikTok es la que está subiendo más, es la que está haciendo más daño. El 42% reconocía que alguien le había enviado mensajes con contenidos eróticos sexuales. La pornografía no lo busca, se la encuentra. El 35% había entrado en páginas pornográficas. El 11% afirmaba haber sido presionado para enviar a alguien fotos o vídeos suyos eróticos sexuales. El 8% había enviado esos contenidos. Entonces, el depredador está al otro lado del móvil. Llega lo de la nomofobia, se habla también del fabbing, que es una mezcla de fawn y snabbing. Snabbing significa despreciar. Esto está estudiado sobre todo porque los padres lo hacen mal. O sea, le está hablando a su hijo y en vez de mirarle la cara a su hijo, están mirando la pantalla del móvil. Esto tiene malas consecuencias, esto es estudios prospectivos, de seguimiento, pero esto tiene malas consecuencias en la salud mental de los hijos. Y después está el grooming, que es lo peor. Y grooming es sobre todo una chica que conoce a un chico por internet, que se va enamorando de ese chico, que cada vez tiene más confianza, que se siente atraídísima por este chico y que el chico de pronto le pide unas fotos muy especiales. Entonces todo esto, ahí, si miráis en YouTube, no voy a hacer un spoiler, pero es una historieta, esto lo ha hecho la Agencia Española de Protección de Datos, está muy bien hecho, es una historieta donde se ve una chica que ha caído en esta trampa, porque luego, una vez que la chica manda al que se cree que es su amiguito del alma y que tanto la quiere esas fotos, pues resulta que luego pues la chantajean. La chantajean con que van a enseñarle esa foto a sus padres, o porque la van a enseñar por ahí, que tienen ya que tener un encuentro personal. Bien, tenemos este otro informe de Save the Children, donde también dicen, más de la mitad de los que consumían pornografía se inspiraban en esas imágenes para sus propias experiencias, ¿no? Casi 7 de cada 10 la consumían de forma frecuente con gran potencial adictivo. O sea, esto es lo que dice el informe Save the Children, es una muestra de toda España. Consumo de pornografía, los padres suelen estar en el guindo, suelen estar en la inopia, no se dan cuenta de que cuando el chico o la chica está usando horas y horas el teléfono móvil, lo más probable es que esté consumiendo pornografía. Y a mí me asombra sobre todo esta respuesta, que es que siento que consumo más pornografía de la que me gustaría. O sea, que ya está entrando, esto le pasa a más de la tercera parte de los chicos, que reconocen que están consumiendo más pornografía de la que me gustaría.
¿Crees que los contenidos que muestran la pornografía son a veces violentos? La mayoría dice que sí, que es el 75%. Pero es que si vemos cuáles son las webs más visitadas, yo le he tapado el nombre, pero no quiero hacerle propaganda a los de la CIPO, y por eso le pongo CIPO, también inventarle ese nombre, Corporación Industrial de Pornografía Online. Entonces, fijaros que la cuarta web más visitada es esa, y si vemos su crecimiento, pues es la que más está creciendo. Entonces está esta web que se llama Dale una vuelta, donde dice cuál es la situación, lo veis aquí, consumo compulsivo, el 93% de los hombres vieron pornografía durante la adolescencia, se creen que lo que ven es lo real y no tiene nada que ver con la realidad. Hacer sexting es enviar textos o imágenes de contenido erótico. El 90% de los niños entre 8 y 16 años han visto una web porno. Y sobre todo me llama la atención lo que dice esta web de que el 20% de la pornografía online es pornografía infantil, porque no es algo que sea, pues no sé, una modelo semidesnuda, lo que ponen todo tipo de aberraciones, porque hay una taquifilaxia, hay una tolerancia, hay una escala de contenido necesaria para mantener a sus clientes. Entonces se producen estos procesos de desensibilización, o sea, se reducen todos los circuitos neuronales relacionados con los refuerzos naturales, se forman reflejos de Pavlov que hacen que tengan que volver una y otra vez a la adicción, que no dominen esto. Hay cambios físicos, morfológicos, no solo funcionales en las estructuras cerebrales, o sea, la hipofrontalidad, y se alteran los sistemas de control del estrés, todo el eje hipotálamo, hipofisario, suprarrenal. Entonces, esto hace que también aumenten los problemas de disfunción eréctil, esto hace que, yo digo en el libro, el que antes le bastaba una cerilla, ahora necesita una bomba de napalm, ¿no? Bien. Y tiene todas estas características: asequible, accesible, anónima, aceptada por los chavales, o sea, lo dan como una cosa por hecho. A mí me asombró el último libro de Marian Rojas, donde ella dice, yo a los pacientes no le pregunto si ven pornografía o no, yo le pregunto cuánta pornografía ven a la semana, porque doy por hecho que la están viendo. Entonces, y después tenemos esta evidencia, o sea, evidencia de cómo la sustancia gris se va reduciendo a medida que hay más exposición a pornografía. Entonces se cae en un círculo vicioso donde se busca una gratificación y cuando lo que se encuentra es una falsa apariencia de gratificación, lo que hace es que aumenta todavía más la necesidad de gratificación. Y esto es lo que hace que se enganche. Esto lo explica muy bien Gabriele Puy en este libro traducido ya a muchos idiomas, ¿no? Entonces, todo el capítulo 4 del libro va hacia no te dejes seducir por la nueva droga, combátela en serio la pornografía. Nosotros hemos publicado recientemente en este journal, que es el journal de salud pública del British Medical Journal, junto con Miguel Álvarez de Mon y Luis Gutiérrez Rojas, que son psiquiatras, y Almudena Sánchez Villegas, que es de la ética preventiva en Navarra, en la Universidad Pública, en la decana ahora de la Universidad Pública de Navarra de Salud. Hemos publicado pues, una revisión sistemática, ¿no?, donde vemos cómo este uso de los teléfonos móviles, después de revisar toda la evidencia científica, es altamente adictivo, que ese mayor tiempo de uso de pantallas está claramente asociado con una reducción del bienestar psicológico, con bajada de la autoestima, con altos niveles de disatisfacción corporal, por tanto más tendencia a los trastornos de la conducta alimentaria, y con problemas para dormir, mayor riesgo de depresión y mayor riesgo de suicidio. Y también que el uso problemático de la pornografía se asocia a comportamientos sexuales agresivos. De hecho, los delitos sexuales han aumentado en España y la Fiscalía lo atribuye a esto, a esa adicción. Por esto es del libro, pero lo que sí está claro, en el libro vienen estas 4 fases, las explico. Los estudios epidemiológicos disponibles encuentran que la perpetración de actos de coacción y abuso sexual por parte de los chicos se asocia significativamente con la utilización regular de pornografía en Internet. Entonces también están saliendo libros, aquí tenéis algunos de los libros que hablan de todos estos daños que está haciendo la pornografía,
y la propia Fiscalía vincula el aumento de violaciones con la pornografía. Es decir, que de alguna manera todo esto que se está normalizando, con eso que decía antes de normal, ¿no? Pues es gasolina para las palabras. Entonces nos queda subir a lo más alto. O sea, tenemos ensayos, tenemos intervenciones que hayan sido capaces, porque hasta ahora todo es recoger datos. Tenemos estudios de intervención. Pues fijaros, esto es algo muy reciente de este año, en Llama Network Open, que hacen un ensayo donde asignan a una serie de familias a pasarse de 2 semanas absolutamente liberados de pantallas. 2 semanas donde les dicen que requisamos las tablets, los teléfonos móviles, todo, si quieres entrar en el ensayo, no tienes ninguna pantalla y te damos un zapatófono, ¿no? El teléfono de teclas. Y a otra familia, pues los dejan tranquilos y el grupo control, ¿no? Entonces, ¿qué se ve en ese ensayo? Pues se ve que se reducen las dificultades psicológicas, que mejora todo, incluso, o sea, se reducen los problemas emocionales en las familias a las que se les quitó la pantalla y el teléfono móvil. Esto ya es un estudio de intervención con el experiencia que se llama por clúster, por familias. Y mejoran el comportamiento social proactivo. Después esto lo han hecho en el Reino Unido. Lo han hecho ya con personas, 154 participantes, casi con 30 años, donde les piden no que se desprendan de los teléfonos móviles, pero que borren todas las redes sociales a un grupo y a otro no. Y entonces al final pues ven que hay unas diferencias favorables significativas en los que borran todas las redes sociales y se pasan unas semanas sin redes sociales. O sea que ya tenemos estudios de intervención. Por último, tenemos el cirujano general de Estados Unidos. El Surgeon General es la autoridad sanitaria que emitió en su época las advertencias de que el tabaco producía cáncer y producía enfermedad cardiovascular. Pues en mayo de 2023 el Surgeon General emite este informe. Es algo muy serio que el Surgeon General emita un informe donde habla de los efectos de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Entonces es un informe que está disponible en internet, lo podéis leer, hay incluso una versión en castellano también. Entonces aquí dice que ya hay ensayos aleatorizados, ensayos clínicos aleatorizados de intervención, donde dice que limitar a menos de 30 minutos al día, pues eso mejora la salud mental y mejora los síntomas de depresión, la gravedad de depresión, sobre todo en gente que tiene más tendencia a la depresión. Hay más ensayos aleatorizados y emite este informe, es decir, hay que limitar esto, hay que tener mucho cuidado con todo esto. Entonces, en enero ya he entregado el libro, ya lo hemos corregido, en enero del 2025 sacaré otro libro, que se llama 12 soluciones. 12 soluciones, porque hasta ahora he hablado de problemas, pero hay que hablar de soluciones. Entonces, aquí tenéis las 6 primeras. Lo primero es dar ejemplo, lo primero es que los padres den ejemplo. Lo segundo es preguntar sin miedo, a solas, preguntar, como decía antes María Rosa, preguntar, facilitar la solución. Lo tercero es poner normas claras y concretas de uso de las tecnologías en casa. Lo cuarto es el sistema eficaz de control parental, realmente eficaz no hay ninguno. Limitar los dispositivos con conexión a red a zonas de paso de la casa, nunca en una habitación en la que esté uno solo, o en el cuarto de baño. Establecer un toque de queda digital. Un toque de queda que llegue a 1 hora, 8:30 de la tarde, en que en esta casa no se usa ningún móvil, ninguna tablet, ninguna pantalla, y con conexión a internet. Toque de queda. Todo esto vendrá explicado en este libro. Tener un parking de móviles. Ya venden cajas, que las podéis conseguir por cualquier sistema de estos, de mensajería. Te llega una caja donde tú pones los móviles, lo tienes para cargarlo, y entonces le das a dice, hasta mañana a las 8 de la mañana, esto no hay quien lo abra. No es una llave, es un cierre absolutamente automático, ¿no? Esto es un parking. Entonces todos, empezando por los papás, dejamos los móviles en el parque y no hay móviles por la noche. Pero lo peor es por la noche, porque los chavales llegan a clase zombies, porque se pasan las 3, las 4 de la mañana viendo pornografía
y entonces se despierta a las 4 de la mañana, da un teléfono en la nariz, porque se ha quedado dormido, ¿no? Pero no duerme. Entonces, ¿quién va a tener una mente sana en esas circunstancias? Pero esto es continuo, y hay que saberlo, esto es lo que está pasando. Y si no se actúa con educación y con medidas, pues esto va a ir a peor. Cancelar todo tipo de avisos, evitar el fabbing, de que alguien te esté hablando y mires en la pantalla. Llevar cuenta estricta, lo mismo que se lleva de los pasos o de las calorías, pues del tiempo de uso. Hacer planes familiares divertidos con ayuno de dopamina. Se ha puesto muy de moda en Silicon Valley, el ayuno de dopamina. Anna Lenke se ha escrito todo un libro llamado Dopamine Nation, donde habla de todo esto. Entonces, es hacer esas excursiones donde todos dejamos el móvil en casa. No pasa nada, no pasa nada. Nos vamos de excursión sin móviles. Se ha hecho, lo ha hecho la humanidad durante siglos. Y nadie ha muerto por hacer excursiones sin móviles o darse un largo paseo sin móviles. Hay que liberarse, hay que enseñar a liberarse. Fomentar deportes, actividad del aire libre y el cara a cara. Y fijaros el punto 11. ¿Lo leéis? ¿Leéis el punto 11? Pues en esto os tengo que dar, perdonad, voy a usar una palabra que usamos todos los días, pero no solo decirlo en la conferencia, ¿no? Hay un médico muy sabio, muy buen investigador, muy buen clínico de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, que yo di una conferencia como esta y levantó la mano y me dijo: mira, yo no le voy a dar el móvil a mi hijo hasta que tenga 18 años si me demuestra que lo sabe controlar. Entonces mi hijo cada 2 por 3 me dice: papá, todos mis amigos tienen móvil y yo no. Y él le dice: dile a tu amigo que tu padre es un cabrón. Entonces ahí se acabó la discusión, ¿no? Entonces, bueno, lo difícil es retirarlo una vez que se ha dado. Pero bueno, alguien paga, ¿no? Paga manda, ¿no? Entonces es cuestión también de hacerlo con empatía. Y sobre todo este punto 12, que hay que hacer un movimiento. Ya hay muchos movimientos en este sentido. Surgió en Barcelona lo de adolescencia libre de móviles, todo el congreso que tuvimos hace 2 semanas en Madrid, había un montón de gente entusiasta de todas estas ideas. Cada vez hay más revolución de los salmones, ¿no? Cada vez hay más gente que se está subiendo a este carro porque nada más, y de cualquier pelaje, de cualquier ideología, de cualquier visión de la vida, pues se están dando cuenta de lo que, del daño que se está haciendo. Pues nada más, perdonar por mi extensión, muchas gracias.